Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben para qué la información, sobre todo esta de los últimos tiempos alrededor de la pandemia del coronavirus. Información precisa, exacta, asertiva, constructiva, si quieren cándida, porque aquí no queremos ganar más adeptos mediante likes o mediante rating, no, simplemente que la información sea buena. Y claro, siempre lo he dicho, la información positiva y asertiva pues genera un poco más de exigencia mental, entonces por eso pues ustedes son los más importantes, inteligentes, interesantes y calificados, porque hacen ese esfuercito por la información que ayude incluso a entender lo que por redes sociales se plantea que a veces es negativo. Muy bien, me quito mi tapabocas porque vengo de la calle. Por supuesto, debo continuar con las medidas preventivas obligatorias como el tapabocas, la distancia social. Llego acá y el equipo técnico de Cosmovisión está aquí separadito y entonces así cumplimos. No obstante, el presidente de la República, Iván Duque, haya ampliado la cuarentena preventiva y obligatoria hasta el 25 de mayo, pero de manera inteligente, creativa, imaginativa, productiva, competitiva, pero responsable. ¿Sí, cómo? Permitiendo que algunos sectores de la economía abran, se reactiven, pero con responsabilidad. Y a propósito de esta responsabilidad, los héroes de nuestra pandemia del Universal están con nosotros aquí todos los días. Saludamos a Andrés Aguirre, él es el gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe. Gerente, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque estamos a todas horas. Buenas tardes, Roger. Me alegra mucho que usted sea cuidadoso con las normas para cuidarse del COVID y a todos los televidentes de Sinergia Informativa. Una alegría y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. La primera pregunta tiene que ver obligatoriamente con cómo le ha ido al Hospital Pablo Tobón Uribe en el manejo de esta pandemia. Roger, yo, como se dice por ahí, soy un dinosaurio, entonces digo, me le quito el sombrero al grupo de colaboradores de nuestro hospital. En muy corto tiempo lo que hicimos fue reentrenarlos, enseñarles el uso de los elementos de protección, darles toda la seguridad, elevarles la moral para que estuviéramos aquí listos, que ya hemos tenido pacientes COVID y hasta el momento ninguno de nuestros 2.500 colaboradores ha resultado infectado con el COVID y por lo tanto a través de ellos sus familias que cuidamos. Claro. El hospital también desarrolló rápidamente a través de nuestros procesos académicos y lo hacemos diariamente un estudio para que la atención de nuestros pacientes esté con lo que se llama la Lex Artis, con lo que está saliendo. Así que el hospital ha podido sortear. Tenemos las dificultades económicas que seguramente usted me va a preguntar. Ya mismo, pero antes, doctor Andrés, otra pregunta concreta que tiene que ver con los pacientes. ¿Ya se llegó o no al momento crítico que se temió tanto de falta de camas en UCIs en el hospital o todavía plana la situación? Vamos a responder como los paisas, estamos todavía, pero lejos, lejos, afortunadamente. El pico de la pandemia se esperaba para la primera semana de abril, la Semana Santa iba a ser la semana de pasión. Ya estamos hablando, los que manejan estos modelos de finales de junio, principios de julio, lo cual es una buena noticia, pero también hay que advertir, este es un virus que llegó para quedarse. Sí, señor. Y los cuidados debemos seguirlos permanentemente. Por eso hablamos permanentemente acá en este programa de claro que sigue habiendo cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio, pero ojo, muy responsable, inteligente, creativo, imaginativo, productivo, competitivo, y vuelvo y termino con el valor, muy responsable, la única manera. Pero bueno, a los médicos los hemos aplaudido, pero no de aplausos solo vive el médico, el personal asistencial o el personal administrativo de los hospitales. Tienen problemas económicos y ustedes lo han manifestado ya al alto gobierno. ¿Qué han recibido de respuesta? Hasta el momento ninguna. Hay que entender muy sencillo lo siguiente, y esto no es una situación que afronta solo Colombia
ni Antioquia, ni Medellín, sino que ya otros países del mundo lo tuvieron. A los hospitales, a los gobiernos les dijeron, hagan dos cosas. Lo primero es eviten muertes, y entonces vino todas estas medidas del confinamiento, detección de pruebas, estudio de contactos, uso obligatorio de mascarillas, reducción de las aglomeraciones, y Colombia lo hizo bien. Prueba de ello es que el número de casos no ha incrementado. Pero ¿para qué se le pidió eso a los gobiernos? Lo segundo es para que los hospitales y el sector salud tenga tiempo de prepararse, y ese tiempo de prepararse era entrene la gente, reduzca las actividades que no son prioritarias para que genere una disponibilidad de camas para la atención de los enfermos, escale las unidades de cuidados intensivos. El hospital pasó de 40 a 80, afortunadamente por la generosidad de los empresarios antioqueños, y esté listo. Pero ¿qué pasa? Que nuestro sistema de salud está diseñado de tal forma que a los hospitales solo les llegan ingresos si llegan enfermos, y hoy tenemos menos de la mitad, esto es en general en Colombia, menos de la mitad de la capacidad instalada libre para atender estos pacientes que no han llegado afortunadamente, pero entonces una capacidad que cuesta, incluso que cuesta más. Las razones son estas, son tres. Primero, tuvimos que adquirir los elementos de protección personal, costosísimos, mientras las ARL decían si eran de ellos o no era de ellos. Hay que proteger a la gente del hospital. Segundo, vincule más gente, porque si va a tener más unidades de cuidado intensivo, pues usted necesita más gente. Y tercero, porque atender pacientes con COVID hace que los procesos demoren más tiempo. No tenemos la misma eficiencia. Pensemos, si nos vamos a montar en un avión y nos van a hacer una requisa cada uno en el momento de la entrada, pues el avión se va a demorar más rato, y eso tiene unos costos. Entonces, hoy tenemos esa capacidad instalada y no hay una política pública para pagar por ella, como por ejemplo sí la tuvo ya el sector eléctrico en aquel apagón tremendo de los que nos tocó en el año 1991-1992. Entonces los hospitales estamos listos, yo voy a decir, listos para atender con unos costos mayores, y no tenemos los ingresos. Así que esto, hay que decirlo, se va a derrumbar. Claro, entonces la palabra o la expresión es política pública clara. ¿Para qué? Para garantizar que la cartera de los hospitales realmente sea recuperada. Estamos hablando de 1.470 millones de pesos entre IPS Universitaria, Hospital San Vicente Fundación, Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica del Norte, Clínica Medellín, Clínica Universitaria Bolivariana, Clínica Rosario, Clínica Cardiovid, Clínica Las Vegas, Clínica Soma, Clínica CES, San Juan de Dios, La Ceja, Clínica del Prado, y eso que estamos hablando hay una cartera de entidades que están en liquidación, o sea que riesgo de cobro, más otra cartera que ya se perdió. Entonces, voluntad política, pero cuando hablaba el gobernador de Antioquia, exgobernador más bien, el año pasado, y el presidente Iván Duque, de una ley de punto final, todos aplaudimos y dijimos, por fin llegó la platica. ¿Qué pasó entonces, doctor Andrés? Roger, usted me sirve de metáfora y para responder esta pregunta, me va a servir esta metáfora. Sí, y vuelvo a insistir, la palabra es política pública. Esto no puede ser de buena voluntad, sino que tiene que ser una decisión del gobierno, y nuevamente tiene la herramienta que es la nueva declaratoria de emergencia económica. Entonces, ¿qué ha pasado con esos avisos del acuerdo de punto final? Igual que un banco de sangre, es como si tenemos un paciente que se está desangrando y el banco de sangre anuncia, aquí hay bolsas de sangre, pero nadie va por la bolsa y nadie se la trasfunde al enfermo. Así que en eso estamos. O para seguir con los símiles, es como el paciente que entra en paro cardíaco y alguien nos da una conferencia con diapositivas muy bonitas de cómo reanimar a un paciente, pero nadie ejerce las maniobras. Entonces estamos todavía en la fase de las diapositivas, en la fase de que aquí hay sangre en el banco, pero al enfermo no se le ha transfundido. Esto es gravísimo, porque si los hospitales colapsan, pues la atención de los pacientes se va a ver comprometida al máximo, lo cual sería catastrófico para nuestro país. Muy bien, entonces, no voluntad política, esa expresión entraría en desuso por lo que usted nos está explicando, Andrés Aguirre, gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe. Es políticas públicas. Pero, y una última pregunta que de todas maneras, pues esta toca un poquitico de callos, pero es, ustedes en sus comunicados hablan de que, por ejemplo, las EPS podrían, digamos, que aportar un poco más
a solucionar esta crisis si se logran radicar las cuentas, pero que no sean tan demoradas, que haya menos trámites, que haya menos auditorías, que haya menos objeciones, etcétera. Eso también entonces hay que decirlo públicamente, ¿o no, doctor Andrés? Sí, claro, Roger, es que si un sistema entra en esta tensión y fuera de eso arrastra dificultades administrativas y procesos burocráticos de auditoría, de las glosas y de una no responsabilidad, porque yo siempre apelo, hombre, seamos responsables, estos son recursos del público y tienen que llegarle al público, entonces nos retrasan esas revisiones de cuentas y además de lo corriente, lo poco que nos va a ingresar, le ponemos trabas administrativas, pues entonces la situación se empeora. Se nos cayó el sonido, qué pena. Se nos fue el sonido, qué pena con usted, doctor Andrés Aguirre, pero bueno, entre otras... Aquí estoy. Ah, ya, no es que nos cayó el sonido. En fin, nuevamente, bueno, termine, nuevamente esperamos no entrar en el peor de los mundos. El sector hospitalario está listo para atender. Necesitamos oxígeno para los hospitales. Ah, qué bien, hombre de metáforas usted. Filosofía, poesía aplicada a la ciencia y a la medicina. Por eso lo entendemos tan claramente y esperamos que eso mismo entiendan los que deben sacar la platica para que no se quede en buenas intenciones. O sea, para que el oxígeno les llegue a los hospitales y clínicas del país. Muchísimas gracias, Andrés Aguirre, gerente del Hospital Pablo Tobón. Buena tarde a todos. Y Roger, buena tarde. Gracias, Cuídense, señor. por favor, hasta luego. Bueno, muy amable, muy querido. Vamos a un corte para mensajes, ya regresamos. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Con esta campaña, si me pagan, pago, lo que está buscando la administración municipal es que nos colaboren, que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí, que es una cultura supremamente buena, es un activo importantísimo que tiene la administración municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años. Clarísima pues la posición de Andrés Aguirre, el gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe. La cifra es bastante alarmante, 1.470 millones de pesos que se le deben a todas esas clínicas, hospitales públicas y privadas que mencioné. En fin, sin oxígeno, las clínicas y hospitales no podrán cumplir con la demanda de esta pandemia. Menos mal, dijo, estamos lejos, palabra muy textual de Andrés Aguirre, lejos de llegar al pico crítico porque ha habido un buen manejo de las diferentes autoridades, las civiles, obviamente las de salud y los diferentes alcaldes, gobernadores con su presidente a bordo. En fin, y la comunidad médica haciendo su labor, pero como lo dije yo también ahorita, nada de aplaudirlo solamente, necesitan platica los hospitales porque también hay que pagarles a ellos y hay que entregarles medidas de protección necesarias, como las que está haciendo el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que está a través de sus instructores y aprendices poniendo en práctica la innovación, la creatividad, la tecnología y la ciencia. Por ejemplo, acaban de entregar un prototipo a la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, un robot para que ayude a hacer ciertas atenciones que permitan el verdadero distanciamiento del personal asistencial, en este caso de la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Aquí está el director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, dando la información. En el SENA
seguimos con manos a la obra y ponemos a disposición todo nuestro talento humano y recursos tecnológicos para enfrentar esta crisis. Hemos venido estableciendo alianzas con universidades, instituciones científicas, centros de salud y empresas del sector privado para desarrollar diferentes dispositivos e insumos que permitan hacerle frente a esta pandemia. Nuestros centros de formación son fábricas y las hemos convertido en centros de producción para entregarle herramientas al cuerpo médico colombiano y ayudarlos en su valiente lucha contra el COVID-19. Tal es el caso de Antioquia, donde 8 instructores e investigadores del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada desarrollaron el prototipo de un robot asistente de observaciones médicas que ya inició pruebas en la Clínica Universitaria Bolivariana. Este robot mide la temperatura y ayuda a disminuir el número de contactos entre pacientes infectados, personal médico y asistencial. Por ejemplo, a un enfermo debe verlo un médico tratante, personal de enfermería, auxiliar de suministros y auxiliar de servicios generales. Es decir, con el prototipo se ayuda a disminuir el número de contactos de por lo menos 4 profesionales por cada paciente. En las experiencias de otros países se ha comprobado que han sido muy altos los niveles de depresión y ansiedad en los pacientes que deben permanecer aislados de sus seres queridos por haber contraído la infección. Esta herramienta será muy valiosa ya que mitigará esta situación al brindar la posibilidad de comunicar a través de videollamadas a los pacientes con sus familias. Estas acciones, que se realizan bajo el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria de quienes participan en su implementación, aportan solidariamente a la emergencia desde el ingenio, habilidad e innovación del talento humano que integra la comunidad SENA. Y redondeamos con el tema que estamos tratando hoy, que con aportes como este que hace el SENA a través de sus instructores y de sus aprendices, pues obviamente ayuda a solucionar muchas de las problemáticas que hay en el sector de la salud. Pero la presión económica sigue siendo muy grande. Desde marzo, todos los hospitales de alta complejidad tienen una cartera que ya mencioné yo, la cantidad bastante grande. Necesitan además recursos para ampliar su capacidad instalada, comprar insumos y medicamentos para los pacientes y para todo el personal. Así que digamos que aportes como este o los respiradores artificiales que también el SENA está aportando o está construyendo, las cabinas de desinfección y todos estos aportes, pues obviamente que surgen del mismo Estado, ayudan a solucionar esta crisis económica que necesita, como lo decía Andrés Aguirre hace un instante, necesita no solo voluntad política, no es un problema de voluntad política, es un problema que se soluciona con políticas públicas. Ya regresamos. Yo pensaba que lo del aire era un chiste, pero en realidad es un tema muy serio. Yo no sé por qué la ciudad se contamina tanto. Podemos cambiar. El futuro es ahora. El Valle de Aburrá necesita un mejor aire. Clarísima pues la posición de Andrés Aguirre, el gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe. La cifra es bastante alarmante, 1.470 millones de pesos que se le deben a todas esas clínicas, hospitales públicas y privadas que mencioné. En fin, sin oxígeno, las clínicas y hospitales no podrán cumplir con la demanda de esta pandemia. Menos mal, dijo, estamos lejos, palabra muy textual de Andrés Aguirre, lejos de llegar al pico crítico porque ha habido un buen manejo de las diferentes autoridades, las civiles, obviamente las de salud y los diferentes alcaldes, gobernadores con su presidente a bordo. En fin, y
la comunidad médica haciendo su labor. Pero, como lo dije yo también ahorita, nada de aplaudirlo solamente, necesitan platica los hospitales porque también hay que pagarles a ellos y hay que entregarles medidas de protección necesarias, como las que está haciendo el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que está a través de sus instructores y aprendices poniendo en práctica la innovación, la creatividad, la tecnología y la ciencia. Por ejemplo, acaban de entregar un prototipo a la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, un robot para que ayude a hacer ciertas atenciones que permitan el verdadero distanciamiento del personal asistencial, en este caso de la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Aquí está el director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, dando la información. En el SENA seguimos con manos a la obra y ponemos a disposición todo nuestro talento humano y recursos tecnológicos para enfrentar esta crisis. Hemos venido estableciendo alianzas con universidades, instituciones científicas, centros de salud y empresas del sector privado para desarrollar diferentes dispositivos e insumos que permitan hacerle frente a esta pandemia. Nuestros centros de formación son fábricas y las hemos convertido en centros de producción para entregarle herramientas al cuerpo médico colombiano y ayudarlos en su valiente lucha contra el COVID-19. Tal es el caso de Antioquia, donde 8 instructores e investigadores del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada desarrollaron el prototipo de un robot asistente de observaciones médicas que ya inició pruebas en la Clínica Universitaria Bolivariana. Este robot mide la temperatura y ayuda a disminuir el número de contactos entre pacientes infectados, personal médico y asistencial. Por ejemplo, a un enfermo debe verlo un médico tratante, personal de enfermería, auxiliar de suministros y auxiliar de servicios generales. Es decir, con el prototipo se ayuda a disminuir el número de contactos de por lo menos 4 profesionales por cada paciente. En las experiencias de otros países se ha comprobado que han sido muy altos los niveles de depresión y ansiedad en los pacientes que deben permanecer aislados de sus seres queridos por haber contraído la infección. Esta herramienta será muy valiosa ya que mitigará esta situación al brindar la posibilidad de comunicar a través de videollamadas a los pacientes con sus familias. Estas acciones, que se realizan bajo el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria de quienes participan en su implementación, aportan solidariamente a la emergencia desde el ingenio, habilidad e innovación del talento humano que integra la comunidad SENA. Y redondeamos con el tema que estamos tratando hoy, que con aportes como este que hace el SENA a través de sus instructores y de sus aprendices, pues obviamente ayuda a solucionar muchas de las problemáticas que hay en el sector de la salud. Pero la presión económica sigue siendo muy grande. Desde marzo, todos los hospitales de alta complejidad tienen una cartera que ya mencioné yo, la cantidad bastante grande. Necesitan además recursos para ampliar su capacidad instalada, comprar insumos y medicamentos para los pacientes y para todo el personal. Así que digamos que aportes como este o los respiradores artificiales que también el SENA está aportando o está construyendo, las cabinas de desinfección y todos estos aportes, pues obviamente que surgen del mismo Estado, ayudan a solucionar esta crisis económica que necesita, como lo decía Andrés Aguirre hace un instante, necesita no solo voluntad política, no es un problema de voluntad política, es un problema que se soluciona con políticas públicas. Ya regresamos.